Vamos a resolver el siguiente problema. En la figura se muestra una barra OB. El extremo O de la barra está articulado a tierra. La barra se apoya sobre un disco en el punto D. D es el punto de contacto entre el disco y la barra. El punto de contacto entre el disco y tierra es el punto I. Vamos a llamar a la barra, le vamos a llamar cuerpo 2, al disco lo vamos a llamar cuerpo 3. La condición es que el disco rueda sin deslizar sobre tierra, que es 1. Esta fijación también es respecto a 1. Bien, el disco tiene una velocidad angular constante omega en el sentido horario. Se pide calcular para el instante en que la barra forme 30 grados con la vertical, se pide calcular la velocidad y aceleración angular de la barra respecto a tierra. Entonces, los datos de este problema son la velocidad angular del disco 3, que es omega 3,1, en magnitud es omega y dirección, sentido horario es menos k. Además, como la velocidad angular es constante, entonces podemos decir que la aceleración angular del disco respecto a tierra es 0. Adicionalmente, conocemos que el punto O de la barra 2 está fijo a tierra. Entonces la velocidad del punto O de la barra 2 y la aceleración del punto O de la barra 2 son ambos 0. Y conocemos que el disco rueda sin deslizar. Entonces, por condición de no deslizamiento, ¿qué podemos decir? Si el disco rueda sin deslizar, entonces por condición de no deslizamiento, la velocidad del centro del disco es omega por el radio. Y la aceleración del centro del disco es alfa por el radio. Como omega es 0, entonces la aceleración del centro es 0. Y la velocidad del centro del disco 3 respecto a tierra es en dirección, se mueve, si gira en este sentido, el centro se mueve en dirección horizontal, dirección I. Entonces podemos decir que la velocidad del centro es en magnitud omega por el radio en dirección I. Y la aceleración del centro del disco 3 respecto a tierra es 0. Sigamos con el problema. Necesitamos imponer una condición de movimiento relativo entre el disco y la barra. Podríamos usar el punto D, que es el punto de contacto entre el disco y la barra. Realmente es complicado visualizar el movimiento del punto D para un observador situado sobre la barra, cómo se mueve el punto D del disco, o para un observador situado en el disco, cómo se mueve el punto D de la barra. Para ambos observadores, describir el movimiento del punto D es bastante complicado. Preguntémosle al observador situado sobre la barra cómo ve moverse al centro del disco. ¿Qué piensa que nos va a decir? El centro del disco está a una distancia R del punto D. A medida que el centro del disco se mueve, el observador siempre va a mirar, siempre va a ver que el centro del disco se mantiene a una distancia constante de la barra. ¿Lo ven? Esa debe ser la trayectoria
vista por este observador para el punto C del disco. Por lo tanto, podemos decir que para ese observador la velocidad y aceleración del centro del disco respecto a la barra está en la dirección E1. Sería algo así: la velocidad del centro del disco, que es 3, respecto al observador situado en 2, es un escalar que no conozco, pero sí tengo la dirección, es en dirección S1. Por otro lado, la aceleración de ese punto, como su trayectoria es rectilínea, su aceleración será solamente aceleración tangencial, aceleración en la misma dirección que la velocidad. Realmente esto es la parte más delicada del problema, esta es la parte esencial del problema, y esto les va a permitir resolver el problema. Hagámoslo. Tenemos velocidad del punto C del disco 3 respecto a 2. Recuerden cómo construíamos los términos alrededor de esa velocidad. Aquí más, aquí una V, aquí una V, aquí un vector, vector. Aquí el punto C, aquí el punto C. El 2 se repite aquí, el 3 se repite aquí. Y ahora 1 y 1. Ok. Vamos a calcular los términos de esta expresión. Ya tenemos cuánto vale la velocidad de C fijo a 3 respecto de 1. Aquí ya la habíamos calculado. Necesitamos calcular la velocidad de un punto C de la barra. ¿Cómo? C de la barra. Sí. Un punto C, este punto C, pero de la barra. ¿Les parece algo insólito? No. Hagámoslo. La velocidad de un punto C de la barra, que es 2 respecto a tierra, es la velocidad de otro punto de la barra. ¿Cuál punto de la barra? El punto O, que es un punto del cual conocemos su velocidad. Entonces la velocidad del punto C de la barra es igual a la velocidad del punto O de la barra. Ahora necesito el vector que va más omega 2,1, siempre omega 2,1 cruz vector OC. La velocidad de O es 0. Omega 2,1 vector es omega 2,1K. Ahora necesito un vector que va desde O hasta C. Un vector que va desde O hasta C. Para ir desde O hasta C, puedo hacer desde O hasta D y desde D hasta C. Pero ¿qué tal? Por aquí llego más rápido a C. Desde O hasta C. Y resulta que para esta posición el vector OC es vertical. El punto O y el punto C están sobre una misma línea vertical. Entonces sería resolver este triángulo donde esta es la hipotenusa, este es un cateto, este ángulo es 30 grados, esta distancia es R y esta distancia es H. H es la hipotenusa de un triángulo rectángulo aquí. De manera que seno de 30 grados, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Con lo cual la hipotenusa sería como vector la hipotenusa H calculada aquí, es que H es R sobre seno de 30. El seno de 30 es un medio, o sea que un medio dividiendo pasa arriba 2, sería 2R. Esta distancia de aquí hasta aquí es 2R. Hagámoslo. Entonces el vector OC es menos H, que es 2R, y dirección
desde 2 hasta C es menos J. Entonces K por J es menos I, con signo menos, más 2R omega 2, 1 en I. Yo creo que estamos prácticamente listos. Debemos escribir el vector E1 en componentes. El vector E1 tiene, este ángulo es 60, este es 30, de manera que este ángulo podría ser, este ángulo es 60, este es 30, este es 30, este es 60, más fácil. Entonces el vector S1 tiene componentes magnitud 1 y componentes forma 60 grados con la horizontal. Entonces, ¿qué es S1? Es coseno de 60 en I, seno de 60 en J. Componente positiva, componente positiva. Parece que tuviéramos todos los términos de la ecuación, todos los términos que van en esta ecuación. Entonces sería algo así. Omega 3,1, que está aquí, lo voy a escribir. Omega 3,1 es omega R en I, igual, esta velocidad es una velocidad C32 en dirección S1. S1 es coseno de 60 en I más seno de 60 en J, más velocidad C32, C21, lo acabamos de calcular aquí, es 2R omega 2,1 en I. Si la miran, es una ecuación vectorial. Las incógnitas son esta y esta. Igualando términos en I de este lado, omega R, términos en I del otro lado, velocidad de C32, coseno de 60 es término en I. Término en I, 2R omega 2,1 es término en I. Igualando términos en J. De este lado no hay términos en J, 0. De este lado los términos en J son velocidad de C32, seno de 60 en J. No hay más términos en J. ¿Sorpresa? Hasta es una sorpresa agradable. C32 por el seno de 60 es 0. Como el seno de 60 no puede ser 0, C32 es 0 en la ecuación en J. Si en la ecuación en J omega, velocidad de C32, este también es 0, y por lo tanto la omega 2,1 despejado de aquí es igual, esta R que está aquí cancela con esta R, este 0, esta R cancela con esta R, y queda que omega 2,1 es igual a omega sobre R. Y el vector omega 2,1 es omega, no, perdón, esta R canceló. R cancela con R. Entonces quedaría omega 2,1 sobre 2 en K. Fácil. Sí.